Presentado por Tigo, el centro sos vos. El diario Última Hora investigó y publicó el nombramiento indebido de la secretaria privada del rector de la UNA. La coordinadora de abogados del Paraguay presentó la denuncia formal en la Fiscalía de Delitos Económicos. La abogada Katia González pidió que se investigue contra Froilán Peralta los supuestos delitos de lesión de confianza, cobro indebido de honorarios, tráfico de influencia y enriquecimiento ilícito. Sin embargo, el fiscal Martín Cabrera reconoció que a pesar de que el ex rector haya ubicado a varios parientes en la UNA, nada puede hacer el Ministerio Público porque el hecho no es un delito penal. Aclaró que la imputación es por el delito de inducción a un subordinado a la comisión de un hecho punible. El fiscal textualmente había asegurado la semana pasada: el nepotismo no es un delito. No investigamos que haya nombrado a 20, 30 o 50 parientes. Es una ley que establece una sanción administrativa. La sanción para el responsable es inhabilitación para ocupar cargo público hasta por 5 años y la devolución del dinero que se cobró irregularmente tanto para el que ordena como para el que recibe. Los abogados defensores de Froilán, Sara Parquet y Alcides de la Gracia ofrecieron inmuebles y vehículos por valor de más de 1.000 millones de guaraníes a modo de fianza. En principio, fue rechazada por un juzgado. En caso de ser condenado por inducción a cometer un hecho punible, el exrector tendría una pena de hasta 2 años de cárcel, muy inferior a lo que les espera a la jefa de talento humano, María del Carmen Martínez, Luz Aquino y Leticia de Geller, funcionarias administrativas de la UNA que entre la noche del jueves y la madrugada del viernes pasado habrían intentado sustraer documentos comprometedores del rectorado. La Fiscalía tiene plazo hasta el 15 de marzo de 2016 para presentar una acusación formal en contra de Froilán Peralta y los 12 imputados en esta causa. Muy buenas noches. El conflicto y el problema con los estudiantes de la República del Paraguay, tanto universitarios como secundarios, sigue su curso. Sigue su curso después de 2 semanas o 3 semanas de andamiaje de todo este problema. Los estudiantes secundarios que acá me acompañan, vamos a hablar con ellos, fueron convocados nada más y nada menos que por el presidente de la República, para que tengan en cuenta la magnitud del problema que en este momento está atravesando los estudiantes universitarios. Fueron convocados por la máxima autoridad de la República. Los estudiantes universitarios siguen en pie de guerra, directamente están en pie de guerra, pues el CONES insiste con la intervención y los estudiantes se resisten. Nada más que hace 1 o 2 horas estuvieron marchando más de 3.000 estudiantes por la avenida Mariscal López, resistiéndose a aceptar esa intervención de CONES. Va a haber un problema grave ahí. Bueno, ya están con nosotros Bender López de la UNEPI. ¿Cómo estás, Bender? Buenas noches. Muy bien. El señor Héctor Vera es de la FENAES. ¿Cómo estás, Héctor? Buenas noches, Germán. Buenas noches para vos y para todos los que están detrás de las pantallas. Aldo Aquino es también de la FENAES. ¿Cómo estás, Aldo? Muy buenas noches y gracias por la invitación. FENAES, Federación de Estudiantes. Federación Nacional De Estudiantes Universitarios. Secundarios. Secundarios. Y UNEPI es Unión Nacional de Centro Estudiantes del Paraguay. Unión Nacional de Centro Estudiantes del Paraguay. Bueno, fueron convocados nada más y nada menos por el presidente de la República. De hecho, el presidente ya puso a disposición a 2 de sus principales ministros en la reunión fallida que tuvieron con usted en la Escuela República de Colombia, el ministro de Hacienda y la ministra de Educación. ¿Cómo ven esta convocatoria del presidente? Bueno, primeramente todavía no llegó de forma oficial la invitación. La información que lo manejamos fue por la conferencia de prensa de la señora ministra de Educación, Marta Lafuente,
al salir de una entrevista con el presidente en Burú Villaroa, y también por todos los medios de prensa. Oficialmente todavía a nosotros nos llegó un documento o una invitación formal. Pero bueno, ¿cómo vemos esto? La instancia del ente rector del Ministerio de Educación y Cultura no nos brindó o no nos dio, no nos dotó de todo lo necesario o todo lo que nosotros demandábamos como secundario. Es decir, nos dijo, bueno, nosotros no tenemos la posibilidad de comprometernos a gestionar, porque fue eso lo que nosotros le habíamos propuesto a la ministra de Educación y Cultura, que se comprometa a gestionar, y esas eran palabras así textuales que estaban escritas en el compromiso que pedíamos que firme, a gestionar la suba de la inversión en educación. Perdón, Héctor, justamente, ustedes lo que le pidieron a ella concreto es que aumente la plata para la educación. No. Hay 7 puntos que nosotros estamos teniendo muy en cuenta o por los cuales nosotros estamos luchando. 1, la inversión en infraestructura en los colegios. Vamos a hablar del tema y van a ver que hay muchísimas irregularidades, incluso inconstitucionales que se están gestando ahora mismo en el presupuesto del año 2016. Segundo, que se incluya dentro de la distribución de kits escolares para el 2016 por lo menos 3 libros y una Constitución Nacional. En materia cívica estamos pésimos en el país. La gente no sabe cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus derechos. Creemos que por lo menos de alguna forma podemos aumentar el nivel de conocimiento acerca de leyes, y es que por lo menos una Constitución de bolsillo metemos el próximo año en el kit escolar. El tercero, la capacitación docente. A la altura del mes de septiembre, el presupuesto total que tenía el ministerio para invertir en capacitación docente era alrededor de 45.000 millones de guaraníes. A la fecha tenemos el 6% de ejecución de esos recursos. Y sabemos bien O sea, básicamente no se gasta en eso. Casi no se gastan. Prácticamente. El ministerio tiene a disposición esa plata y no está gastando en capacitación docente, y tenemos que entender que el aumento de la calidad educativa viene de la mano y viene únicamente de la mano o acompañado de una capacitación docente regular, permanente y de calidad también. El tercer punto cuarto, es que se creen los espacios de participación estudiantil en todos los centros educativos. Se tiene una resolución que había quitado el ministerio, pero la resolución no es que induce a la participación, sino que pone más barreras a cómo organizarse. Es decir, te dice, bueno, si vos no sos así, así y así, vos no estás existiendo como organización. Y vos tenés que enviar tu documento a tal y tal y tal y tal instancia, y quita la autonomía a los centros de estudiantes. Tenemos que entender que nosotros estamos en una sociedad con mucha práctica autoritaria. Ahora, Héctor, y a los tres les voy a preguntar, ustedes, bueno, cuando concurran, porque ya es oficial prácticamente, sí, a lo mejor ustedes no recibieron, pero es oficial que van a concurrir con el presidente, ¿qué le van a plantear al presidente? Eso es lo que yo quiero saber, porque los 7 puntos es muy largo. Sí. La reunión con el presidente va a durar 1 hora máximo, y a esa hora ustedes tenían que exprimirle. Bueno, entonces, ¿cuáles serían las reivindicaciones que ustedes plantearían para tratar de lograr? Vamos a hacer un contacto. Ya está nuestro compañero Diego Martínez directamente desde el campo universitario de San Lorenzo, lugar donde siguen manifestándose en vigilia los estudiantes universitarios. Diego, buenas noches. Germán, el gusto de saludarte y a través de vos a todos los televidentes de Red Guaraní. En lo que hace hasta anoche las 3 informaciones más importantes, vale recordar, esta va a ser la primera noche que el ex rector de la UNA pasará en prisión en Tacumbú, Germán. La segunda información importante es que hablamos esta noche, se movilizaron 3.000 universitarios en esta zona exigiendo o rechazando lo que va a ser la intervención del CONES. Y finalmente hablamos de masivos allanamientos a facultades de la UNA. Ya estamos en compañía de la doctora Katia González, quien fue la que formalizó la denuncia para que se pueda encarar este hecho. Y hablamos en lo que hace a las denuncias contra el rector y otras autoridades. Katia, recordando y haciendo rápido un repaso, la gente puede denunciar en el celular, en la computadora, pero muy pocos formalizan por escrito una denuncia de esta naturaleza. Bueno, buenas noches a Gemab y a la gente en el piso. Y efectivamente, nosotros hemos decidido como gremio, ante la inacción del Ministerio Público, que debería encarar estas denuncias de manera oficiosa, porque para eso le pagamos,
Y ante ese silencio cómplice decidimos empezar con la denuncia del Contralor, recordarán, y ahora esta cuestión que toca tan hondo al tejido moral universitario, ¿verdad? No puede ser que tengamos administradores de recursos universitarios tan deshonestos. ¿Te pareció justo que Froilán ya pase su primera noche hoy en prisión como una sentencia anticipada, decían algunos, o te parece que fue justa esta medida? A mí me parece que es muy poco, lo que realmente nosotros no albergamos ninguna esperanza en que él pueda tener una condena efectiva. Por lo tanto, este adelanto nos parece fantástico. El hecho de que hoy un delincuente de cuello blanco esté pisando Tacumbú es un símbolo muy grande y es la victoria de estos jóvenes que decidieron perseverar en una lucha que no es sencilla. Había mucho miedo, mucha persecución, mucha amenaza. Sin embargo, ellos hoy están persistiendo y nos están dando una lección a toda la ciudadanía paraguaya. Ahora, en lo que respecta a lo que ustedes exigen también a la Fiscalía en cuanto a incautación de inmuebles, vehículos que ustedes me decían. Sí, efectivamente, nosotros el día lunes, esto es primicia para el programa, ¿verdad? Vamos a presentar un pedido de embargo de todos los bienes de los hoy procesados, porque tenemos información cierta que los mismos están transfiriendo esos bienes. Y acá estamos hablando de cobro indebido de honorarios y nosotros entendemos que de lesión de confianza también y enriquecimiento ilícito, motivo por el cual esos bienes tienen que estar precautelados por el Estado paraguayo de manera a obtener, en la hipótesis de una condena, la reparación de ese daño causado. Germán, yo tengo también por aquí una información que estamos chequeando de modo a que podamos comprobar, pero lo que se podría dar dentro del CONES como cambio de nombre en lo que hace a la intervención. Desde Estudios, vos tenés una consulta para la doctora Katia, de modo que también podamos movilizarnos luego, Germán. Katia, antes que nada, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gemavi? Todo bien, todo bien. Katia, presentaste una denuncia contra el Contralor, ahora contra el rector. Uno está destituido, el otro está en Tacumbú. ¿Te sentís satisfecha? Bueno, realmente es un proceso. Yo no sé, la satisfacción va a venir el día que el Ministerio Público y el Poder Judicial actúen con la firmeza que se necesita para la persecución de la corrupción a nivel estatal, a nivel público. Hoy nosotros nos sentimos congratulados de participar de este maravilloso proceso que está encabezado, hay que decirlo, con los jóvenes y nos sentimos de eso orgullosas. Y el día que haya una sentencia y que podamos exhibir en la plaza pública, como antes se exhibían los cadáveres, que hoy podamos tener una sentencia condenatoria, ese va a ser el día en que cierre el círculo de la satisfacción. Claro, pero digo nomás, el rector jamás pensó estar en este momento en Tacumbú. Imagínate que 8 o 10 días no apareció por ningún lado, ¿verdad? Es un golpe muy duro que ustedes le propiciaron. Si bien las denuncias eran públicas por todos los medios, ya sea redes sociales, internet, prensa escrita, televisiva y radial. Sin embargo, ustedes fueron los que se embanderaron a eso y presentaron la denuncia con el riesgo que eso significa. Falta de denuncia, también yo podría contrarrestar como vos si es que no corría la denuncia. Sí, no, totalmente, ¿verdad? Sin embargo, nosotros nos sentimos, te repito, esta era una obligación, es una responsabilidad social que tenemos como gremio y lo hemos asumido. Dejamos de lado la corbata y el maletín y decidimos encarar esta lucha contra la corrupción pública y lo hacemos con toda humildad y con todo el compromiso que demanda hoy transparentar un poco el uso de los recursos públicos, porque somos inmensamente ricos y estamos gobernados por verdaderos delincuentes y eso no es justo. Porque el rector Froilán Peralta y en su momento el Contralor no le robó a la gente que tiene hoy un buen pasar. Le robó a esa mamá que sacrificadamente paga el trabajo el estudio de sus hijos. Le robó a ese obrero, a ese campesino, a ese sector más vulnerable de la población. Y esto no es populismo, Germán. Es una realidad que duele y que duele en el corazón. Y eso nos motivó a nosotros a presentar efectivamente esta denuncia y a tratar un poco de hacer frente, ¿verdad? Nos salieron bien estas dos denuncias, esperemos que sigan más corruptos en la cárcel. Katia, ¿cómo vos ves el hecho de que hay decanos que hoy ya no están, específicamente el de Economía, que le tenían ya sus 5 hijos? ¿No es algo parecido a lo que hizo Froilán eso? No, totalmente. Acá nosotros necesitamos que a través de
de nuestros parlamentarios fundamentalmente, se exija al fiscal general del Estado mediante una interpelación, una claridad en el concepto de la ruta de la investigación. Porque efectivamente lo que pasó en la Facultad de Economía, de Ingeniería, de Agronomía, de Medicina, necesita tener un curso claro y determinado de manera tal a que estos hechos no queden impunes. Y si existieron delitos, que estos también sean imputados igual que a Froilán Peralta. Bueno, y de ahora en más, ¿qué, Katia? Bueno, y ahora en más, nosotros estamos en asamblea permanente, estamos acompañando a los jóvenes, acabamos de salir de una reunión con más de 300 jóvenes de agronomía, que mañana justamente tratan la destitución de su decano. Mañana acompañamos a las 18 horas y de paso invitamos a toda la gente en la Facultad de Derecho que se está haciendo lo propio, estamos asesorándoles, estamos presentando notas, estamos acompañando dentro de las posibilidades que tenemos también, porque también tenemos que vivir, también tenemos que trabajar para comer, pero por eso yo hago un llamado a todos los abogados comprometidos que podamos formar una brigada que dé un seguimiento y encauce estos procesos que en manos de las instituciones públicas van a lo parejo. Perfecto, muchas gracias y una vez más congratulaciones. Va la segunda presa grande que echás este año, Katia. Bueno, muchas gracias, Gemavi, porque en realidad es producto y el fruto del esfuerzo de muchísima gente, ¿verdad? Yo simplemente soy la cabeza visible. Acá me está acompañando mi secretaria, la abogada Esther Roa, que realmente es mi Sancho Panza, ¿verdad? Un montón de gente que está haciendo este proceso, así que muchas gracias, gracias a la ciudadanía, gracias a los jóvenes que hoy nos acompañan y gracias por el reconocimiento que estás haciendo, Gemavi, porque a veces cuando uno trabaja en la lucha social, que a veces es tan ingrata, injusta, que reconozcan nuestro trabajo a nosotros nos llena de orgullo y satisfacción. Gracias, Gemavi. Realmente, Katia, es así porque hay un viejo principio que dice: a los hombres unen más los vicios que las virtudes. Así que los vicios unen más y en este caso vos generalmente te veo medio sola, a veces acompañado, pero no como debería ser. Y una vez más, te repito mi admiración porque no es fácil, ¿no? El Contralor y el Rector, imagínate que entre los dos cuánta plata manejan en presupuesto. Y sin embargo ustedes han podido, un grupo de abogados, denunciarlo y bueno, en este caso, ya sabes, uno está en su casa y el otro está en Tacumbú. Así mismo y esperemos que pasen muchas noches más en Tacumbú. Estoy segura que ahí hay televisión y él nos está viendo y este es solamente el principio de todos los días de su vida en donde él va a llevar el estigma de que ha deshonrado al país, el estigma de ser un ladrón del patrimonio intelectual de la sociedad paraguaya y no es poca cosa lo que se va a llevar a la tumba. Esperemos que le reciba bien grande el de abajo, ¿verdad? Con una recepción rimbombante como se merece. Pasame con tu secretaria, voy a saludarle, Katia. Hay que recordar, Germán, que ella es la que en el documento de la denuncia formal acompaña como abogada, o sea, Katia como la abogada que nos acompaña, Roa, apellido Roa, son las dos que formalizaron esta denuncia. Germán, ¿te escucha ella? Sí, ¿cómo está, doctora? Buenas noches. Sí, muy buenas noches, Gemavi. Un placer. Bueno, ustedes decidieron hacer la denuncia en contra del Contralor y también en este caso del Rector. ¿Cómo es el proceso interno de ustedes para decidir hacer esa denuncia? Bueno, la coordinadora está compuesta por miembros, ¿verdad? Eso fue sometido a la decisión de todos sus componentes y bueno, una parte de nuestro aporte es gremial y por otro lado es social y desde el punto de vista social vamos a seguir presentando denuncias, no solamente contra el Contralor y ahora contra el Rector, esto va a ir creciendo, Gemavi. Bueno, y le preguntaba recién a Katia, ¿cómo te sentís después del éxito que han tenido este año? Inmensamente feliz. Gemavi, yo soy madre de dos jóvenes que también creo se merecen un país mejor. Y yo soy un poco la portavoz también de esa, no solamente de una abogada, sino que también de una madre que desea un Paraguay mejor para los jóvenes. Y hoy estamos acompañándole a todos
los chicos, ¿verdad?, de las distintas universidades estamos haciendo este sacrificio, que es un apostolado para nosotros con el corazón en la mano, Gemavi, sinceramente. ¿Cómo fueron recibidos ahí por lo universitario, doctora? Excelente, Gemavi. La gente nos sigue muchísimo por las redes sociales, por el Twitter, por el Facebook, así es que cuando llegamos acá la gente nos llama por nuestro nombre. Perfecto. Muchas gracias, doctora, y congratulaciones Dale. una vez más. Dale, muchísimas gracias, Germán. Muchas gracias. Bien, vale decir, Germán, que en este momento, a estas horas de la noche, aquí en el campus universitario, ¿qué es lo que está haciendo el grupo grande de masa que pasa la noche en este lugar, Germán? ¿Están viendo trabajos de otros medios de comunicación, los nuestros también, en lo que hace al trabajo periodístico que ha elaborado? Están viendo materiales donde ellos grabaron en celulares, en los smartphones, fotografías, lo que produjo Red Guaraní, lo que produjo también el programa Señales y otros programas que hacen a nuestros programas de investigación y de difusión que en este momento están observando como una especie de documental a lo largo de estos días que han pasado como forma de lucha en este lugar. Perfecto. Volvemos contigo enseguida, Diego. Quedamos así, Germán. Gracias. Bueno, tenemos un material sobre hechos comparables con lo que ocurrió en estos días. La pista ante toda sospecha de corrupción en la función pública siempre es el dinero. Los investigadores que siguieron esa pista descubrieron casos que terminaron con el mote de secretaria VIP, niñera de oro, los caseros, entre otras perlitas. Ninguno de estos casos llevó a los procesados a la cárcel. Bastaba con devolver la plata que cobraron indebidamente. Uno de los hechos más recientes, Liz Paola Duarte, el caso que reveló la corrupción y tumbó a 2 altos funcionarios. La secretaria VIP del Contralor Óscar Rubén Velázquez puso al desnudo la corrupción dentro de la Contraloría General de la República, donde percibía millonarias remuneraciones extras por trabajar 27 horas al día y que terminó en medio de juicios políticos en el Congreso Nacional con la renuncia del Contralor y Subcontralora. Ninguno fue a la cárcel. El sonado caso Niñera de Oro en 2013 que involucró al senador colorado Víctor Bogado. La acusación era que el legislador utilizó sus influencias para conseguir un contrato en la ITP Binacional con un salario de 8 millones de guaraníes a su niñera Gabriela Quintana, que ya tenía un sueldo nada despreciable en la Cámara de Diputados. El Ministerio Público lo investigó por supuesta estafa y cobro irregular de honorarios. La mujer tuvo que devolver 71 millones de guaraníes que los cobró de forma ilegal, aunque en ese momento se dio una sorprendente reacción ciudadana y de locales comerciales que prohibían el acceso a los parlamentarios que apoyaron a Bogado, ninguno fue a la cárcel. Este caso lo tildaron los caseros. Está involucrado el diputado colorado José María Ibáñez. Lo investigan por estafa y cobro indebido de honorarios. Según la investigación, Ibáñez logró convertir en planilleros de la Cámara Baja a 3 de sus caseros. Además, supuestamente la pareja del parlamentario se quedaba con gran parte del salario de sus caseros, Fabio Gómez, y los hermanos Viviana y Ever Falcón. Luego de 7 meses de estar trabada la causa, finalmente se pudo fijar la audiencia preliminar para este 23 de octubre. Hasta hoy, nadie pisó la cárcel. Si no te gusta, te jodés. Fue la respuesta del diputado Óscar Tuma en el 2014 a un periodista cuando era consultado sobre la contratación de su cuñada como su asistente en el Congreso. El parlamentario dijo que no cometió ningún delito, ya que se trataba de un cargo de confianza. Otro polémico caso, pero que terminó con una condena, devolución del dinero y trabajo comunitario, es el conocido como Perlita. En julio de 2014, Perla Paredes Acosta, hija de la diputada Perla de Vázquez, fue condenada a 2 años de prisión por cobro indebido de honorarios y otros delitos. Además, la médica tuvo que devolver unos 400 millones de guaraníes al Estado, realizar donación al comedor de Sara Servián y prestar servicios en clínicas de manera gratuita. Esto lo realizó durante 2 años. Pese a la sentencia, la procesada tampoco pisó la cárcel.
Si con el rector de la UNA, Froilán Peralta, cayeron decanos, funcionarios y líderes sindicales, es porque se siguió una sola pista: el dinero cobrado indebidamente. Ahora, aprovecha tus sábados y disfruta en casa con Tigo Money. Activa hoy tu billetera marcando asterisco 555 numeral y descubrí todo lo que podés hacer. Carga de billetera, pago de facturas, mini cargas y además tus giros de siempre. Y ahora también envíos entre billeteras a solo 500 guaraníes. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil. Tenemos un móvil en este momento en el campus de San Lorenzo, donde en aproximadamente 2 semanas están atrincherados, están en vigilia permanente los estudiantes universitarios de la Universidad Nacional. Es importante señalar de que ellos se están oponiendo a la intervención del CONES. El martes que viene es un día vital para todo este conflicto. Ellos rechazan la intervención, el CONES decidió la intervención. Vamos a ver cómo sigue esa disputa sobre ese tema. Bueno, chicos, le estaba preguntando, le dejé explicando la pregunta, ¿qué van a hacer cuando se enfrenten cara a cara el lunes a las 7:30 de la mañana con el presidente de la República? Bueno, y como bien es sabido, aún no tenemos la invitación formal, pero nosotros nos vamos con una respuesta clara, porque consensuamos con los compañeros y ellos están ansiosos y están deseosos y más que nada quieren ellos tener ya una respuesta palpable, quieren soluciones que sean a corto plazo, que se puedan ver, porque la educación ya no va más. Justamente ayer la estructura de uno de los colegios cayó encima de los compañeros. Gracias a Dios están bien ellos, pero el episodio espero que nunca más se vuelva a repetir. Justamente uno de los puntos reivindicativos que tenemos es el tema de infraestructura, que en síntesis la educación está olvidada, pero nosotros nos vamos con una respuesta clara a todas las preguntas. Los compañeros saben lo que quieren y saben cuáles son los puntos que realmente necesitamos. Entonces eso, sabemos de que ellos quieren soluciones a corto plazo, quieren sentir que en realidad la educación está siendo atendida como bien lo mencioné. Ahora, me equivoco yo si digo de que ustedes ya no están como para aguantar reuniones prolongadas, mesa de diálogo. Creo que ustedes están ya en la etapa de decir, no, nos dicen sí a esto o nosotros sabremos qué hacer. ¿Más o menos es así? Sí, así mismo es. Estamos ya cansados de diálogos, teatros, donde solamente nos informan las cosas que UAU quieren hacer y que en realidad no hacen nada. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nosotros queremos con esta reunión justamente? Es pedir que haya una voluntad política de parte del Ejecutivo y que pueda presionar para que el Ministerio pueda trabajar realmente por la educación y en pos de la educación, que es el trabajo que tiene que hacer y que no está haciendo. Bueno, Héctor, sabemos que todo esto termina en una sola cosa, en plata. Todo el discurso, la retórica, comienza y termina con la plata. Si no hay la plata, no existe lo que ustedes demandan. Sabemos que el Poder Ejecutivo está trabajando con déficit, fiscal, que probablemente eso le está forzando a ellos en prometerle. Porque si la ministra tenía la posibilidad, ya lo hubiese prometido y hubiese destrabado. Hay un problema ahí que ustedes van a tener que forzar. Hay dos escenarios, que le digan que sí y ustedes salgan satisfechos, o que le digan que no y el problema continúa. Si le dicen que no y el problema continúa, ¿cuál será el plan de acción? Bueno, acá hay que entender cosas y separar bien, Germán. Por un lado está la voluntad política, porque si bien es cierto que estamos con un déficit fiscal muy grande, pero eso es por la inoperancia en la gestión.
Vos me había, y quiero traer nomás acá a piso ese momento, porque acá mismo me había preguntado qué le hubiese dicho al Papa si tenía yo la oportunidad de hablar con él. Y yo te dije que hay que denunciar la muy mala gestión que estamos teniendo y estamos sufriendo porque falta la presencia del Estado en materia educativa. Y me preguntaste, ¿eso le vas a decir si hay que tener la oportunidad? Bueno, hoy en día tenemos la oportunidad de decirle a la cara al presidente que la gestión que está llevando a cabo el Ministerio de Educación y Cultura es la peor de la región y es la peor incluso del mundo. De 188 países en el mundo, estamos puestos 145. Estamos mal. Entonces, tenemos dos caminos acá y dos cosas. Uno es aumentar la inversión en educación, porque la agenda de inversión presupuestaria que había preparado el ministerio era de 3,9 cuando asumió 2013, proyectado a un 6,4 al 2018. El presupuesto que presentó 2013 fue del 3,9. El presupuesto que presentó 2014 fue de 3,9. El presupuesto de 2015 fue 3,9 y el presupuesto que ahora estamos presentando del 2016 es nuevamente el 3,9. Yo no sé. Convengamos que, para que la audiencia entienda nomás, cada punto que está hablando acá Héctor significa 300 millones de dólares. Cada punto. Cuando él dice de 2 a 3 o de 3 a 6, cada punto son 300 millones de dólares. Sí, pero hay que saber que la presión tributaria que estamos teniendo acá en Paraguay es la más baja de la región, una de las más envidiables. Y dentro de la estructura de todas aquellas empresas y personas que tributan al fisco, la que más tributa es la persona más pobre. Aquellos que más están teniendo dinero son los que menos están tributando en el país. Y hace poco el Ejecutivo vetó la ley que establecía el cobro de impuestos a la soja. Entonces, acá estamos hablando de voluntad política, Germán. No es que no tienen plata porque no pudieron conseguir plata. Es no tienen plata porque no quieren tener plata. No existe esa voluntad. Y no estamos... Ahora, Héctor, esto le pregunto a los tres también. Ustedes saben que están lidiando con una señora que fue la jefa del equipo que planteó la reforma educativa del Paraguay. Ustedes saben que están lidiando con una señora que fue 5 años viceministra de Educación. Es decir, si hablamos de fútbol, tenemos un técnico perdedor. ¿Qué piensan de eso? Asimismo, como vos lo podés decir, como lo pueden decir los estudiantes, como lo dicen organismos internacionales, la reforma del 90, la reforma educativa del 90 fracasó y hoy se está planteando una nueva reforma. ¿Y quiénes son los que están detrás de esta nueva reforma? La señora Marta Lafuente, el señor Montero Tirado, aquellos que habían planteado una reforma y la que hoy está fracasando y nos está llevando... O sea, el que diseñó el fracaso hoy va a diseñar la salida del fracaso. Así mismo es. Estamos intentando curar un mal con otro mal, no se puede. Ustedes se dan cuenta, aparte muchachos, que en una linda manifestación, ustedes lograron que le reciba al presidente de la República. Sin esa manifestación, no existía para nadie. O sea, obviamente esta es la forma. Eso está fuera de duda. ¿O tienen duda ustedes? No hay dudas. No hay dudas. Y si es que conseguimos realmente una reunión con el Ejecutivo es porque realmente algo está mal. Si llegamos a esta instancia es porque evidentemente no se está trabajando bien y es que algo hay que hacer para cambiar. Ahora, yo creo que si el presidente de la República les convocó es porque tiene algo que ofrecerle. Él ya sabe lo que ustedes tienen. Él ya sabe lo que ustedes quieren. Él ya sabe lo que ustedes demandan. Si les va a recibir, no creo que sea para chulearle. Esa es una percepción mía personal. Algo le va a dar. Tal vez no lo que quieren. En vez de 3 libros, tal vez 2 libros. Le estoy diciendo cualquier macana. En vez de, creo que eran más meriendas escolares, ¿verdad? Para la secundaria. Almuerzo para los colegios técnicos. Para los colegios técnicos. Que tienen doble escolaridad. Que tienen doble escolaridad. Entonces a la tarde una merienda o algo así. Un almuerzo para que puedan aguantar la doble escolaridad. Probablemente eso es lo que... O sea, algo él le va a proponer. No creo que él se arriesgue a reunirse con ustedes y que ustedes abandonen la mesa o digan que no consiguieron nada. No creo que sea así. Breve pausa y volvemos.
¿Vos sabés que con tu billetera Tigo Money podés pagar tus facturas, realizar giros y muchas cosas más sin moverte de tu casa? Activa hoy tu billetera Tigo Money y disfruta de esta promo. Envía un mensaje de texto sin costo con la palabra regalo al 321 y descubrí los regalos esperándote en tu billetera. Aguinaldos, carritos de supermercado, 5.000 guaraníes en mini cargas y muchos premios más. Tenés tiempo hasta el 15 de octubre para aprovechar esta promoción. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil. Bueno, la madre de Héctor, nuestro, está acá en los estudios del canal, vino a acompañarle. Bueno, qué privilegio el tuyo que tu madre te acompañe, Héctor, ¿eh? A pesar que ya sos grande, pero un privilegio, ¿eh? Un privilegio. A todos nos hubiese gustado que nuestra madre nos acompañe, ¿verdad? La señora Elida Cano, ahí está, la tenemos en imagen. Elida Cano perdió sus documentos. Le rompieron la ventanilla de su auto, le robaron todo. Bueno, quiere sus documentos. La señora Elida Cano pide, por favor, que el que tiene los documentos o sus documentos, bueno, proceda a entregarle. El teléfono, no, me decía la gente que pudo haber tenido. 0971. 0971. 22. 22. Perdón, te digo, 0972 11 40 67. 0972 11 40 67. Perfecto. Ese. Bueno, ya está de vuelta Diego con nosotros desde el campus universitario de la ciudad de San Lorenzo. A ver, Diego. Germán, dos informaciones importantes que podemos ya señalar a estas horas de la noche. Atención, señora, señor. Nos van llegando a nuestro sitio que compartimos de la clave Red Guaraní a través de los sitios digitales. La primera información, Germán, tiene que ver con la renuncia del decano de odontología, Rubén Ditore. Efecto dominó, Germán, otro decano que está renunciando. Vale decir esto, ¿cuántos decanos ya están cayendo? Cano, vos que sos también estudiante de Politécnica, ¿es así, no? Sí, es así. Bueno, ya tenemos caído Aníbal Peris, Isacio Vallejos, Antonio Rodríguez, Rubén Ditore, Gualberto Caballero, y además, en algunos casos, también los acompañan sus consejos directivos enteros. Además del principal Froilán. Además de Froilán Peralta, de Andrés Amarilla. Creo que esta es una demostración clara y contundente de que el estudiantado tiene la capacidad propia de conducir su proceso de reforma. Germán, y la otra información que tenemos para compartir con la teleaudiencia en este momento tiene que ver acerca de Gibot. Finalmente no será el interventor de la UNA. El nombre que manejamos es de quien estuvo por muchos años al frente de emergencias médicas, Aníbal Filártiga. ¿Cuál es la información que ustedes manejan? Bueno, nosotros también acabamos de recibir esta información donde se plantea la renuncia del padre Michel Gibot como rector interventor de la Universidad Nacional. Darío Filártiga es la propuesta según este documento que está circulando. Bueno, informaciones oficiales y que creo que van demostrando, ¿verdad?, que las debilidades de los organismos que quieren decirnos que lo que tenemos que hacer para nuestra reforma definitivamente no tienen las... ¿No van a aceptar ustedes la intervención de esta coordinación que incluso desde el Parlamento Nacional se intentó promover para que el martes que viene ya se inicie aquí la intervención en el rectorado y luego a las facultades? Bueno, nosotros somos claros y tajantes, tuvimos una asamblea de más de 4.000 estudiantes hace 3 días nada más, donde la posición fue clara y tajante. Nosotros rechazamos la intervención del Consejo Nacional de Educación Superior bajo 2 elementos concretos. Primero que nada, nosotros nos sentimos con la capacidad de poder definir con autonomía el destino de nuestra reforma universitaria. Y segundo, nosotros queremos inmediatamente la reforma a nuestros estatutos. Ninguna de estas dos cosas pues, están garantizadas ni pueden realizarse por el medio del Consejo Nacional de Educación Superior. Germán, ¿tenés alguna consulta para Sí, Cano de la Politécnica para que puedas trasladarle? Porque las informaciones estamos compartiendo que nos llegan a través de nuestras redes, como también de otros sitios digitales, las estamos confirmando en este momento. ¿Te escucha Cano, Germán? Bueno, Arturo, buenas noches antes que nada. Buenas noches, Germán, un saludo a la teleaudiencia. Bueno, Arturo, ustedes han tenido mucho éxito en esta movilización. De hecho, el éxito siguen teniendo porque siguen acantonados en ese lugar donde están hace 10 días aproximadamente, un poco más. Entonces, a partir de ahora, ¿cómo administrar ese éxito? Porque el Estado, a través del CONES, va a hacer algo para entrar ahí. O sea, esto va a tener que tener un fin alguna vez. ¿Qué fin puede tener? Bueno,
Principalmente señalar lo siguiente. Aquí se ha demostrado que la fuerza, las medidas de fuerza ya no son solamente en el foco del rectorado, sino que se están instalando también en las facultades. Quienes hoy se encuentran bajo paros indefinidos, se encuentran bajo asambleas, se encuentran realmente avanzando bajo medidas de renuncia de sus autoridades, las cuales son caracterizadas como corruptas y autoritarias. Y hoy tenemos un desafío inmediato que tiene que ver justamente con defender este proceso de autonomía que nosotros entendemos que se relaciona mucho con nuestra capacidad de fuerza para la consecución de estos resultados. Nosotros tenemos un desafío a partir de este momento, el escenario está ampliado, las filiales también se suman a este momento de tensiones, entonces en lo inmediato nosotros debemos contener a todos estos focos de conflictos de manera tal a que en este proceso de reforma que instalamos y que consideramos que debe ser inmediato, podamos contener todas las propuestas en base a un programa que pueda realmente representar integralmente a todos los estudiantes que hoy se encuentran movilizados. Si vos me podés resumir en un tema, me podés resumir cuáles son sus objetivos en este momento, Arturo, ¿cuáles serían? Bueno, nosotros tenemos ahora mismo dos objetivos concretos, dos consignas que hoy hemos instalado con una marcha de más de 5.000 universitarios esta noche que tiene que ver con lo siguiente. Primero que nada, una posición tajante de defender nuestra autonomía para poder liderar con protagonismo el proceso de reforma y por otra parte un paso inmediato y un paso necesario que en el corto plazo ya debe ser cumplido, lo cual tiene que ver con la reforma de los estatutos de la Universidad Nacional de Asunción. Ambas situaciones, ambas consignas, ambos elementos que planteamos no están contenidas ni pueden ser garantizadas por el Consejo Nacional de Educación Superior. En lo inmediato queremos garantizar que este proceso de autonomía que hemos emprendido los estudiantes pueda ser respetado por todos los organismos, tanto del Estado como de la propia universidad propiamente. ¿Ustedes están de acuerdo que Meyer siga siendo el rector, Héctor? O Arturo, perdón. Nosotros hemos sido los primeros en instalar las críticas al rector interino en cuanto a su llamado, ¿verdad? Principalmente porque hemos establecido por medio de una asamblea interestamental que el rol del Consejo Superior Universitario junto con el rector interino debía ser la de colaborar, debía ser la de estar del lado de los estudiantes para profundizar el proceso de reforma. El rector Ricardo Meyer en un primer momento ha llamado a la desmovilización con sus anuncios de que ya debemos volver a clases. Nosotros eso tomamos como una medida que en principio no nos da la confianza suficiente para que se pueda avanzar en este proceso. Nosotros estamos expectantes de que se den pasos firmes por parte del rector interino si realmente existe voluntad de poder garantizar que este proceso emprendido por los estudiantes pueda ser arropada por las autoridades que actualmente se encuentran, tanto en el interinazgo como quienes se encuentran supliendo algunos decanos en el Consejo Superior Universitario. ¿Cuáles son las autoridades que ustedes están dispuestos a reconocer en esta circunstancia, Arturo? Si me podrías repetir, Germán, no te escucho bien el retorno. ¿Cuáles son las autoridades que ustedes estarían dispuestos a reconocer en esta circunstancia? ¿Cuáles son las autoridades que en esta circunstancia ustedes reconocerían? Bueno, nosotros principalmente tenemos un criterio, ¿verdad? No existe una confianza en ninguna autoridad. En ninguna autoridad. Todos tienen que renunciar. Nosotros planteamos lo siguiente. Nosotros queremos que nuestros pasos sean firmes y que las renuncias de los decanos, las renuncias de los consejos directivos, sean por la fuerza propia de los estudiantes. Ante ese hecho concreto, nosotros entendemos que el saneamiento real únicamente va a ser posible con la sistemática renuncia de muchas de las autoridades que aún están aquí presentes y que todavía conforman parte de esa rosca que nos ha instalado en un marco de autoritarismo y de corrupción. Gracias, Cano. Germán, ¿te puedo contar algo? Sí, a ver. ¿Vos te acordás el domingo a la noche vos estuviste aquí con Señales y viste el momento de las vacas gordas? En cuanto a la donación de la gente que traía agua, jugo, alimentos. ¿Te acordás de ese momento, Germán? Correcto. En este momento se vive el momento de las vacas flacas, porque ya no están llegando las donaciones, si bien es un poco de solidaridad y cada uno lo hace si lo quiere hacer, pero hemos visto en estos días que ha descendido enormemente la donación, por eso vas a ver que ha disminuido la cantidad de agua, ha disminuido la cantidad de hielo, ha disminuido la cantidad de alimentos que son sólidos. Me acerco a uno de ellos, a ver, muchachos, bajó bastante la donación. Sí, estamos esperando todavía las empresas que todavía no nos donaron.
Seguimos esperando. Seguimos esperando las donaciones, el pueblo, que apoye a la UNA, que apoye nuestra causa. Ahora ya tuvimos que hacer colecta entre todo el alumnado para poder solventarnos otra vez con el hielo, porque ya no hay más. Germán, no sé si me están escuchando bien, pero ellos hablan de que Sí, el hielo, Diego, para más con el calor que tenemos se siente, problemas, ya no está Vamos a hacer llegando. una breve pausa y estamos de vuelta contigo. Breve Quedamos pausa y así. volvemos. Vos sabés que con tu billetera Tigo Money podés pagar tus facturas, realizar giros y muchas cosas más sin moverte de tu casa. Activa hoy tu billetera Tigo Money y disfruta de esta promo. Envía un mensaje de texto sin costo con la palabra regalo al 321 y descubrí los regalos esperándote en tu billetera. Aguinaldos, carritos de supermercado, 5.000 guaraníes en mini cargas y muchos premios más. Tenés tiempo hasta el 15 de octubre para aprovechar esta promoción. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil. Diego, a ver, contame cómo está el ambiente en este momento enfrente al rectorado ahí en el campus universitario de San Lorenzo. Contame cómo está el ambiente, qué se está viviendo. En este momento, Germán, señora, señor, se realiza una peña que al rato vamos a compartir, pero queríamos insistir en algo, Germán, aquí con mis compañeros técnicos, camarógrafos. Ha descendido enormemente la cantidad de donación de agua, hielo, jugo, alimentos sólidos y estaban insistiendo, Germán, en ese detalle para que nuevamente las empresas puedan hacer donaciones aquí en la UNA. Y finalmente, Germán, ya tiene proyección internacional en cuanto a información porque hasta CNN ya le ha dado un destaque a estas informaciones que se vienen generando en relación a la salida del rector y luego que se dio luego como denuncias y también la salida de otros decanos que formaron parte de la noticia aquí en la UNA. Sí, perfecto. Inclusive, Diego, canales europeos se han hecho eco, canales españoles. Si realmente trascendió la frontera y bueno, esto es un fenómeno no solo para nuestro país, sino para la región. Que yo recuerdo, nunca hubo algo parecido en la Argentina, donde los estudiantes de movilización haya descabezado ahora a la mitad de los decanos de la Universidad Nacional. Germán, despidiéndonos, la última información, vale reiterar esta, ya que se dio en horas de la noche, la renuncia del decano de la Facultad de Odontología, Rubén Di Torre, efecto dominó que se va dando en la Universidad Nacional de Asunción. Perfecto, muchas gracias, Diego, buen trabajo. Un abrazo, buenas noches. Buen trabajo, muchas gracias. Bueno, señores, enfrente al presidente, le voy a preguntar si, vamos a suponer que los tres se van, ¿cuánto van allí? En un principio 10, todavía no sabemos cuál es el cupo en la... Ustedes tres van a estar, ¿verdad? Sí. Ustedes, los tres van a estar. Tuvimos la mesa de diálogo con la ministra, ahora estamos también. Bueno, le voy a preguntar a Bender primero. ¿Qué es lo primero que le plantearía al presidente Bender? Está enfrente al presidente, ahora, mirando a esa cámara, está el presidente, ¿qué le dirías? Bueno, y como ya te había mencionado, que haya voluntad política tanto de parte de él como de parte del ministerio para trabajar por la educación, que es lo que más nos está afectando a nosotros los estudiantes que estamos prácticamente olvidados. Aldo, ¿vos qué le dirías al presidente? Y más que nada que se ponga los pantalones y que no le tire la pelota a nadie como vienen haciendo todo lo que estuvimos reuniendo. Con todos los que estuvimos reuniéndonos se tiran la pelota que no tienen la potestad, que tienen que hacer esto, que tienen que hacer aquello, pero al final, ¿y quién es el que tiene entonces la lapicera en el país? Eso. Héctor, ¿vos qué le dirías? Señor presidente, ¿queremos o no queremos mejorar la realidad de la situación educativa en Paraguay? Si es que así es, pongámonos hoy los pantalones, firmémonos acuerdos frente a la ciudadanía y el cómo acá vamos a sentarnos y vamos a resolver. Si es que tenemos agenda para después, bueno, vamos a posponer, pero la educación es la agenda prioritaria de este gobierno y si usted lo confirma, sentémonos y si es necesario todo el día a resolver el cómo. Bueno, la última. Ustedes enfrente a la ministra le obligaron a que firme algo. No lo obligamos. No, le obligaron. O sea, les plantearon. Así No mismo. quiso firmar y se levantaron y se fueron. Así mismo. ¿Así actuarían contra el presidente o no?
no sé si firmar, si es que firma o no, pero de que si es que no quitamos algo constructivo de ahí, Si va a la quedar respuesta- más. Sí, si las respuestas siguen siendo las mismas que venimos escuchando todo este tiempo, hace más de un año tenemos mesa de diálogo con el ministerio y ya estamos cansados realmente que sea todo palabrería y no acciones. Entonces, lo que esperamos es realmente acción. Si es que no se compromete a algo, incluso no va a ser necesario que nosotros nos levantemos de la mesa. La ciudadanía se va a levantar en contra de esta persona. Y ojo, señor presidente. Bueno, yo atienda les ahí. recuerdo, para despedirme les recuerdo que ustedes ahí va a estar sentada la ministra de Educación, Y el la ministro que de Hacienda. diseñó el fracaso que hoy quieren cambiar y la que ejecutó y implantó lo que ustedes llaman hoy el fracaso. Yo no quiero estar en su piel para lidiar con una persona que finalmente fue la por el Ahí cual está el estamos escrache. hablando. Ahí está la ministra, Ahí está el cuando escrache. salía de la Escuela República de Colombia, escoltada y con el grito de todos los estudiantes que ahí estaban presentes. Muchas gracias, muchachos. Ahí está, muchísimas- Fuerza, Gracias, fuerza, Jorge. muchachos. En Muchas forma de gracias. acotar nomás, no sabe la ciudadanía el sobreesfuerzo que fue para nosotros contenerle a los jóvenes que estaban ahí, porque el odio que tenían sinceramente era tremendo y mucho mayor. Lo al que- hicieron bien, lo hicieron bien. Contuvimos... Eso entonces, hubiese desvirtuado su lucha. Sí. Hubiese desvirtuado su lucha. Si Dios quiere, la Virgen permita, nos volvemos a encontrar en 8 días más. La clave fue presentado por Tigo, el centro sos vos.